Bienvenidos a Desbloqueando Paradigmas de Inversión. Soy Andrés Ulloa, experto en finanzas personales y estrategias de inversión. Según datos globales, el 65% de los adultos no tienen ahorros para emergencias y el 60% depende de una sola fuente de ingresos. ¿Sabes por qué? A que nuestras finanzas familiares no son una prioridad por los patrones del pasado. Estas realidades me impulsaron a tomar decisiones, no depender solo de un empleo ni esperar una pensión para vivir plenamente. Con más de 20 años de experiencia invirtiendo, diversificando y generando ingresos pasivos, he recorrido este camino junto a mi familia y amigos, formando alianzas y explorando oportunidades más allá de las fronteras. Hoy, desde Activo Clave, te ofrezco programas especializados para ayudarte a alcanzar la tranquilidad financiera. En este podcast compartiré mi experiencia, abordaré temas de interés y contaré con invitados que nos acompañarán en el proceso de transformar consumidores pasivos en inversionistas activos. Vamos a desbloquear paradigmas juntos. Hola, ¿cómo están? Qué placer aquí saludarlos por este medio. Aquí estamos en este primer podcast del programa Desbloqueando Paradigmas de Inversión. Pero tengo que hacer una confesión. Realmente para estar aquí en este momento pues he sentido muchos nervios, siempre mucha ansiedad. Y para llegar a este punto pues hay que tener unos conocimientos previos, hay que pasar por ciertas etapas, hay hasta unos aspectos técnicos aquí que aprender, que realmente que no conocía mucho, hacer pruebas, ensayos, error, y realmente pues no hay nada que genere pues más miedo que lo desconocido, pero cuando nosotros lo enfrentamos, nos damos cuenta realmente que las cosas son más sencillas. Pero ¿por qué les he hecho todo este carretazo? Es porque precisamente todo está relacionado con el programa. Desbloquear esos paradigmas, esos temas o aspectos en la vida que no nos dejan avanzar. Y después les compartir experiencias y sobre todo mucho conocimiento relacionado con finanzas familiares, personales, temas relacionados con inversión, cómo ha sido el camino que he venido recorriendo junto con familia, aliados, darles muchos tips y también tener invitados en este programa que nos retroalimenten y sobre todo sumar para que todos aprendamos en este espacio. Y el episodio de hoy está relacionado precisamente con el camino, trazando el camino para alcanzar la tranquilidad financiera. Eso no ocurre de la noche a la mañana, no caigamos en las falsas promesas de hazte rico, millonario, esta es la fórmula mágica, realmente porque eso no es el objetivo de fondo, ¿no? Aquí lo que queremos compartir o quiero compartir es tener una tranquilidad financiera, tener un balance en la vida, y ya les estaré compartiendo mucha más información relacionada con el tema. Y aquí vamos a hablar en este episodio de 5 momentos claves que están llenos de aprendizajes, de lecciones de vida, pero también que me han llevado a desafiar el status quo, la forma como nosotros recibimos la información, sea a través de los diferentes medios, sea a través de nuestros familiares, de amigos, del entorno, de los patrones del pasado. Pero aquí el punto es que el protagonista son ustedes, quienes están buscando respuestas a muchas inquietudes. Y creo que podemos encontrar una información bastante interesante en este camino. Les quiero comentar un poco de mí. Yo soy administrador de empresas con énfasis en finanzas, pero nunca recibí una sola lección sobre finanzas personales. Imagínense carreras que no tengan nada que ver con este tema. Hablemos de salud, hablemos de carreras un poco más especializadas, más técnicas. Y de cierta forma eso es lo más importante en nuestra vida. Nuestros números, que realmente es nuestra empresa, de ahí depende nuestra familia, dependemos todos. Yo me especialicé en marketing y hice una maestría en el mismo tema. Contarles que más de 20 años trabajando en diferentes empresas, un foco especial hacia las empresas del sector salud. Trabajé en grandes empresas multinacionales que aprendí muchísimo. Pero aquí el tema de fondo es que mientras yo era empleado también empecé a invertir. Porque hay un tema relacionado con la variable tiempo. Nosotros no sacamos tiempo para nosotros. Y sin embargo yo sí saqué ese tiempo y al final es generar ingresos pasivos. En ese caso son más de 20 proyectos en los cuales yo he estado invirtiendo a lo largo de más de 20 años. Entonces sí es posible hacerlo, pero eso ha sido gracias también a
mi sociedad con mi esposa, pero también a la alianza con mi familia y con grandes amigos. Son 7 grupos de ahorro e inversión que se han venido gestando a lo largo del tiempo. Respecto a los proyectos, ya hemos tenido presencia en diferentes ciudades de Colombia, República Dominicana, fue cuando cruzamos fronteras, y Canadá. Bueno, como les comentaba, ya son 18 años de casado que yo tengo con mi esposa. Para mí, digamos como que mi centro es mi familia, y conservar los amigos de toda la vida, las personas que siempre están ahí en las buenas y en las malas. Y también destacar el deporte. El deporte para mí ha sido lo que me ayuda a canalizar todas las energías, pero también me ayuda a estar en esos momentos en los cuales me quiero encontrar a mí mismo, quiero pensar, y han surgido las mejores ideas. Entonces les quería como compartir eso, porque también ha contribuido muchísimo con tener muy buenos hábitos. Si tienen hijos, definitivamente el deporte ayuda de una manera impresionante a organizar nuestras vidas. Bueno, vamos a hablar de los momentos a lo que vinimos. El primer momento es la inspiración. El segundo tiene que ver con el conflicto con el status quo. El tercer momento está relacionado con preguntas reveladoras en mi vida. El cuarto tiene que ver con esos momentos de cambio, pero también de acción. Y el último momento, el quinto, vivir con intención y haber encontrado un propósito elevado. Bueno, y comenzando con el primer momento, el momento de inspiración. Muchas personas se inspiran de personajes célebres, se me hace que está muy bien. Yo he tenido la fortuna de inspirarme de mi núcleo familiar. Mi papá, por la resiliencia. Mi papá tuvo una caída de un árbol desde muy niño, tenía menos de 10 años, y tuvo una pérdida de la visión bastante alta. E independientemente de esa situación, mi papá afrontó la vida de una gran manera. Hizo toda su camino, su carrera profesional, se especializó y siempre veló por su familia. Siempre tuvo la mejor actitud frente a la vida, siempre tuvo una gran sonrisa, a pesar de que no viera bien. Inclusive él le sonreía hasta la sombra, hasta los animales, pensando que eran personas, por siempre mantenerse con esa actitud. A nosotros nos daba hasta risa nerviosa esa situación, pero eso era mi papá. Y otro tema es relacionado con la optimización de los recursos. Está relacionado con el tema, digamos, financiero que le aprendí tanto. El abuelo le dejó una herencia a mi papá. El abuelo fue un gran empresario de la época, destacar eso. También grandes aprendizajes que le dejó a toda la familia. Y mi papá lo que hizo fue que optimizó los recursos de la mejor manera. Recibió, digamos, esa herencia. Después él vendió y volvió a comprar propiedades en una mejor ubicación, y también hizo sus movimientos. Pero el punto aquí es que eso nos garantizó unos recursos en los momentos más difíciles. Cuando mi papá se quedaba sin trabajo, en esos, llamémoslo, vacíos laborales, garantizaba lo que eran los gastos básicos del hogar y la alimentación. Entonces, claro, la situación era apremiante, tocaba pues apretarse el cinturón. Mi papá realmente no transmitía mucho esa angustia, realmente era una persona muy serena, pero sabemos que pues en el fondo pues sí se lleva pues toda esa presión. Mi mamá era su socia sexualidad, ella se encargaba de todos los asuntos del hogar, y también enseñarnos a nosotros pues a ser mejores personas. Y precisamente quería hablar de mi mamá. Mi mamá también tuvo pues una gran actitud frente a la vida, en el sentido de la pérdida de mi papá. Fue hace un poco más de 5 años. Mi mamá se casó desde los 17 años con mi papá. Prácticamente pues fue el novio de toda su vida. Enfrentar esa pérdida fue muy, muy complicado, pero acá el punto es, después de vivir su duelo, que fue muy difícil, mi mamá se puso al frente de todos sus temas relacionados con facturas, pagos de servicios, impuestos, bueno, todas esas cosas que ya desconocía, porque eso siempre lo manejó mi papá. Y tuvo la mejor cara, y yo la empecé a apoyar en todos los temas financieros como su asesor. Ella ha confiado mucho, pero también ha tomado decisiones. Mi mamá al día de hoy ella ha invertido en neobancos para generar rendimientos, ha puesto su dinero en CETES, o el dinero, digamos, que le puede llegar a quedar, y ha sido, digamos, muy organizada en eso. Acá el mensaje es que nunca es tarde, independientemente de la edad, nunca es tarde para nosotros tomar el control de nuestras finanzas. Y quería hablarles de mi esposa, que ella ha sido mi socia y aliada en todo este proceso. Ha sido un balance, precisamente ella ha puesto como a nivel de ejemplo
la parte espiritual, y a mí me ha ayudado muchísimo eso también a encontrar ese sentido de muchas cosas, estar un poco más aterrizado. Y también quería destacar ella la acción. Ella es ortodoncista de profesión, ya a pesar de, digamos, de su profesión alejada del tema numérico, ella ha seguido ejemplos para también aplicarlos con su familia. Yo ya les contaré en qué consiste eso. Ahora hablemos de un segundo momento que tiene que ver con los conflictos con el status quo. Hay un tema que tenemos en mente, que invertir fuera del país solamente es para grandes empresarios. Cuando llegó el momento de la pandemia, una semana antes de la pandemia yo perdí el trabajo. Entonces, digamos, como que se me juntaron, digamos, todos estos, que se le viene a uno, pues, todas las cosas al mismo tiempo, todos esos grandes problemas. Yo enfrenté muchos miedos. Después, en pospandemia, estábamos hablando de recesión. Entramos con un gobierno de izquierda que ha generado mucha incertidumbre. Y lo que yo había construido a la fecha, que iba a pasar. Claro, yo con el susto, bueno, se nos volvió esto pues un sitio pues muy complejo para mantener, digamos, estas inversiones. Sin embargo, empecé a mirar, digamos, diferentes opciones. A la final yo terminé llevando parte de mis recursos, a invertir en dólares. Invertí en Punta Cana, República Dominicana. Yo promuevo proyectos allá, hago ese paréntesis. Pero acá el mensaje de fondo es que invertir afuera es posible, es sencillo, y fuera de eso hay incentivos para los inversionistas. Nosotros, siendo colombianos, realmente en Colombia invierten los colombianos y los colombianos que viven en el exterior, porque se sienten más cómodos. Si miramos otras zonas del mundo, pues hay mucho inversionista extranjero. Entonces, de cierta forma, rompamos esas cadenas y que nos podemos dar cuenta que es muy sencillo hacerlo. El otro tema que les quería del status quo es que el trabajo es mi todo, el trabajo por encima de todo. No, digamos, hay que tener mucho cuidado con esa dependencia. Podemos caer en una trampa en el sentido de el trabajo es muy importante, pero si nosotros lo llegamos a perder, ¿qué va a pasar? Entonces, nosotros salimos de un trabajo y la realidad es que a los 15 días nosotros ya fuimos historia. Ya todo el mundo se olvidó de nosotros. Entonces, tengamos planes alternos como ahorros de emergencia. Y tratemos de no vivir, digamos, ese mundo a la final que se vuelve un poco, digamos, como ficticio, porque estamos recibiendo una fuente constante de recursos, pero nosotros sí vamos a poder mantener ese estilo de vida si no contamos con esa única fuente de ingresos. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Otro tema con el conflicto con el status quo era el tema de las grandes corporaciones, o sea, las tecnológicas están peleando por nuestra atención. Y otras grandes corporaciones, como todo lo que tiene que ver con consumo. Entonces lo que se ha venido ocasionando hacia todos nosotros es que estamos perdiendo nuestra atención en las cosas importantes, y si nos estamos desenfocando en cosas de pronto efímeras que realmente pues que no nos van a generar ningún retorno, no solamente hablando en términos económicos, sino que tampoco nos aporta mucho. Estamos hablando de promedios de entre 6 a 8 horas diarias que nosotros estamos metidos en un dispositivo. A eso le llamamos el efecto de down scrolling, que caemos, miramos la pantalla, y si promediamos se nos puede ir todo ese tiempo. El ejercicio o lo que nos pasa muchas veces es que vamos a mirar una noticia, vamos a mirar algo, un WhatsApp, terminamos cayendo en redes sociales y ahí podemos perder perfectamente 40 minutos de a pedacitos. Entonces, recuperemos esos hábitos saludables en el sentido de llevémoslo a compartir experiencias realmente de calidad con nuestras personas, pero también esos momentos que estamos recuperando también nos pueden ayudar a tomar decisiones con nuestras finanzas, con nuestros números. Y no necesitamos de mucho tiempo realmente. Lo importante es ese tiempo que nos están robando, recuperémoslo. Otro tema relacionado con el status quo está relacionado con el consumo desbordado. Precisamente con todo tenerlo a un solo clic, al estar hiperconectados, nosotros tenemos mucha ansiedad, mucho estrés por nuestro día a día, por las preocupaciones, y lo primero que hacemos es querer comprar algo. Ahí entra el efecto de la dopamina en el cuerpo que nos hace sentir, digamos, ese placer, pero el placer es momentáneo, es corto, es una droga, ¿no? Lo que hacemos nosotros es, en ese caso, sentir, digamos, esa sensación de placer. Desafortunadamente, al poco tiempo ya quedamos otra vez vacíos, pero también quedamos con la deuda. Posiblemente adquirimos algo que no necesitábamos.
Entonces tenemos que prender esas alertas ahí. Y adicional, si esas cosas no las vamos a utilizar, estamos generando más desechos para la humanidad. Realmente hay un tema crítico y la huella que estamos dejando tanto de carbono, pero también de este tipo de desechos plásticos y demás, realmente es un tema que, digamos que se nos está saliendo de las manos. Bueno, ya para cerrar este segundo momento, hay un concepto, el término es contrarian, que quiere decir como llevar como la contraria, ¿no? Ir como a contracorriente. Lo utilizan grandes inversionistas. ¿Y qué consiste este concepto? Por ejemplo, cuando en la bolsa de valores las acciones suben, las personas por lo general quieren comprar porque les llama la atención que una empresa esté subiendo. Y cuando las acciones están de bajada, las personas entran en pánico, sea por un efecto, digamos, de un ciclo económico, lo que sea, o que la empresa no esté tan bien, las personas salen corriendo a vender. Precisamente los grandes inversionistas lo que hacen es jugar contra la corriente en el sentido de cuando las acciones bajan, posiblemente es porque hay mucho miedo, hay mucho pánico, pero es donde llegan las grandes oportunidades y las empresas, digamos, son buenas empresas. Entonces, ese ejercicio yo lo he querido como adoptar ese concepto de fluir contra la corriente como una forma de vida. No solamente pues hablar en temas de inversiones, sino en muchos aspectos. Por ejemplo, temas relacionados con la sociedad de consumo. De cierta forma nos llevan a consumir moda y sentirnos bien, vernos bien. Al tema, todos los temas, digamos, que venimos hablando de aquí para atrás, está muy relacionado con eso. Entonces, la idea aquí, el mensaje es, analicemos las cosas un par de veces y miremos que tenga un beneficio en el mediano y largo plazo, que eso realmente nos genera un beneficio a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestro entorno, inclusive a la sociedad, ¿no? O sea, evitemos caer en las trampas del dinero fácil, del consumo y esos patrones del pasado que nos tienen condicionados y hagamos este ejercicio de fluir contra la corriente. Creo que aplica muy bien y nos puede ayudar, digamos, a tomar buenas decisiones. Bueno, vamos con un tercer momento, grandes preguntas reveladoras. La idea es que les voy a ir dando unos tipsitos como para ir resolviendo para que no todos sean problemas. No podemos controlar nada, solamente cómo reaccionamos frente a esos eventos adversos. Digamos que esa es una frase muy potente de los estoicos. La buena noticia es que nosotros tenemos nuestra solución. La solución está en nuestras manos. Mire, una primera pregunta reveladora. Trabajar incansablemente hasta los 62 años para depender únicamente de una pensión. Realmente a mí esa edad me toma muy cansado y eso fue lo que me hizo reflexionar desde muy joven. Yo quiero retirarme antes, no dejar de trabajar, pero sí dejar de depender de un solo trabajo. Hay cifras donde nos están informando que el 80% de las personas menores de 40 años no van a obtener la pensión. Y eso lo dice un medio como Infobae, respaldado por Colpensiones. Colpensiones inclusive habla que el 90% de los colombianos no sabe si va a lograr cumplir el requisito de la pensión. Eso quiere decir, la edad pues todo la vamos a cumplir, pero el tema del tiempo trabajando, esa es la inquietud. Son 25 años que tenemos que estar trabajando, son 1.300 semanas. Tengamos presente eso. Frente a esa, digamos, esa situación, ese cuestionamiento, vayamos pensando en crear fuentes alternativas de ingreso, ingresos pasivos como el alquiler, como les comentaba, y ¿por qué no un negocio? Nosotros, si miramos hacia nuestro interior, nosotros debemos conocer nuestras habilidades, saben que somos buenos, que la gente nos lo reconozca, pero que eso también nos guste, nos apasione muchísimo, porque es una forma de garantizar que lo que hagamos le vamos a meter, digamos, todo lo mejor de nosotros. Pero adicional a eso, que la sociedad lo esté necesitando, que estemos solucionando un problema, que lo valoren y que eso nosotros lo podamos monetizar. Ahí les boto esa información que es súper importante, es un concepto de encontrar tu elemento. Otra pregunta reveladora. Con la expectativa de vida en aumento, ¿estoy preparado para sostener un buen nivel de vida? Entonces, acá tenemos que partir esto. Si nosotros llegamos a obtener la pensión, de cierta forma podemos cubrir gran parte, pero digamos no es una garantía total, porque el aumento de la expectativa de vida nos dice que vamos a vivir más tiempo. Lo que recibimos inicialmente la pensión, llevándolo pues a unos años más, pues no va a ser suficiente. Estamos hablando que en países desarrollados,
promedios de 80-85 años de edad es la expectativa de vida. En Colombia, 74 años los hombres, 77 las mujeres, pero se calcula que para el año 2030 la expectativa de vida va a estar en 90 años. Acá el tema es que los sistemas pensionales a nivel mundial están colapsados porque cada vez son menos nacimientos, en especial en los países desarrollados, y hay un aumento, pues claro, en la expectativa de vida. Entonces no se van a poder, digamos, sostener esos sistemas. Eso es el caso de tener una pensión y tener, digamos, ese lapso. Pensemos si no tuviéramos pensión, aún más grave la situación. Pensemos en inversiones estratégicas, como por ejemplo invertir en bolsa desde muy joven. Enseñémosle a nuestros hijos el poder del interés compuesto. Si no saben sobre este tema, en otro podcast voy a darles mucha más información, porque invertir en la bolsa no es apostar. Realmente la bolsa es el instrumento que nos permite tener garantizado un crecimiento del dinero a lo largo del tiempo. Eso sí, siempre invertamos en el largo plazo. No pensemos que esto es una inversión en el corto plazo. Si miramos el indicador de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, o sea, que cotizan en los Estados Unidos, el famoso índice Standard & Poor's 500 o S&P 500, en promedio siempre está creciendo. En los últimos 30 años estaba más o menos en el 9% efectivo anual. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, si ponemos nuestro dinero mes a mes, nos va a rentar eso a lo largo del tiempo, y es una rentabilidad buenísima. Siempre ha estado, digamos, prácticamente abatido al 80-85% de las personas que hacen trading. El solamente tener esa estrategia, llamémosla pasiva, invirtiendo de manera pasiva. Y les quiero informar eso. Si no tienen mucha información, vamos a entrar mucho más en detalle más adelante. Hay un tercer cuestionamiento que tiene que ver: ¿qué pasa si yo pierdo mi empleo? Hablamos de permanencia en los Estados Unidos del empleo, está en 4 años. En Colombia se habla de 6 a 7 años la permanencia. Sin embargo, en empleo formal, la informalidad está en un 60%. Entonces, digamos que el tema, pues, la cifra, digamos, no esté tan alentadora en ese caso, ¿no? Entonces, desde ya, digamos, frente a este cuestionamiento, desde ya, siempre pensemos en estar viviendo por debajo de nuestras posibilidades. Pensemos en el escenario crítico, y de esa forma nos ayuda siempre como a tomar mejores medidas. Entonces, esa es una recomendación. Y también empecemos a crear fondos de emergencia. Ese fondo de emergencia que sea un ahorro que genere rendimiento. No tener el dinero quieto, porque efecto inflación, devaluación, vamos a perder poder adquisitivo. Otra cuarta pregunta reveladora es: ¿será atractivo para el mercado laboral con el paso de los años? Realmente, después de los 40 años, digamos que el tema se pone un poco más complejo. Hay nuevas generaciones, pero también, digamos, hay nuevas tendencias. En este momento, los jóvenes son nativos digitales. Las personas que nacimos después de determinada época, pues el esfuerzo es aún mayor. No quiere decir que sea imposible, ¿no? Sin embargo, las empresas empiezan a mirar ese tipo de cosas. Entonces, aunque está regulado de que no puede haber discriminación a personas mayores, pero realmente, pues, eso no es garantía de nada, ¿no? Frente a este tema, lo mismo, yo creo que tiene mucho que ver con lo que hemos venido, pues, hablando, ¿no? Empezar, no solamente quedarnos pensar que vamos a durar toda la vida en un trabajo, sino empezar a mirar fuentes alternativas de ingreso. Bueno, y un quinto cuestionamiento tiene que ver con el impacto de la automatización y la inteligencia artificial en nuestras vidas. Vamos a analizar cifras. 85 millones de personas van a perder su trabajo al 2025, mientras se van a crear nuevas plazas. Estamos hablando de 97 millones al año 2028. Pues uno dirá, bueno, suena un poco alentador. La letra menuda es que las plazas que se están creando están relacionadas directamente con inteligencia artificial. La inteligencia artificial no vino para quitarnos nuestro trabajo. Son las personas quienes aprendieron a adoptar esa tecnología las que nos van a quitar nuestro trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Otra inquietud que nos surge: si la IA va a reemplazar nuestra función o nuestro trabajo. Acá la pregunta no es esa, sino es cuánto tiempo se va a demorar. Pasemos al cuarto momento, que son momentos de cambio y acción. Y quería hablarles de mi primera inversión, o sea, mi primera propiedad, que fue la que marcó, como quien dice, este cambio de mentalidad, y conocer lo que era la magia de invertir sobre planos. Claro, uno cuando está joven no tiene suficientes recursos, y esto me dio la posibilidad de, con pequeñas cuotas a lo largo de mucho tiempo, poder entrar a un negocio
era un 30% del valor total. Pero acá, ¿cuál es la magia? Es que uno, desde la primera cuota, uno empieza a valorizar una propiedad, pero por el 100% del valor de la misma. Digamos que ahí es donde está la magia de hacerlo de esa manera. Entonces, una recomendación para todas las personas que quieran ingresar a este mundo de las inversiones, pero recomendar que se enfoquen no solamente en la ubicación, que es importante. Primero enfóquense en encontrar un constructor y desarrollador que sea de mucho prestigio, que tenga un buen músculo financiero y que cuente con garantías y con seguros frente a su operación. Otro aspecto está relacionado con la banca. Yo pensaba en los intereses tan altos que tenemos que pagarle a la banca, y en especial en Colombia, que están muy por encima de las tasas de otras partes. Nosotros tenemos un núcleo familiar grande y llevé una idea a mi familia, y esa idea surgió cuando estaba haciendo deporte, que es cuando llegan mejores ideas a mí. Y ellos estuvieron de acuerdo, y ese fondo empezó a crecer a lo largo del tiempo con un aporte pequeño de 200,000 pesos cada uno. Después pasó de ser un fondo de ahorro a ser un fondo de inversión, porque empezamos a comprar propiedades sobre planos. Y después tuvimos la posibilidad también de darles detalles a mis papás, regalos y cosas que queríamos hacer, que no contábamos con el dinero, digamos, de una vez en nuestro bolsillo, pero sí lo teníamos dentro del fondo. El mensaje es que este fondo trajo muchas bendiciones. Si les gusta la idea, piensen siempre en personas que su prioridad no sea el dinero. O sea, sé que suena un poco como contradictorio que yo estoy hablando de finanzas personales, sí, pero acá lo importante es que sean personas muy transparentes, muy éticas, que sean personas, digamos, con unos grandes valores, y les va a funcionar mucho mejor la fórmula. Hablando, digamos, de estos momentos de cambio, también les quedé viendo lo de mi esposa. Entonces mi esposa lo que hizo fue precisamente utilizar estas mismas bases de este fondo. Lo adoptó con la familia de ella y hace ya prácticamente casi al mismo tiempo. O sea, a los 6 meses de que empezamos con el fondo pues, de mi familia, empezó ella con el fondo de familia de ella. Ella ha tenido pues, un crecimiento también a lo largo del tiempo. Digamos que también una anécdota también bonita también. Y gracias a esos fondos yo tuve la posibilidad de llevarles como este mensaje a mis amigos más cercanos, y empezamos a crear este tipo, digamos, de esquema, y hemos tenido la posibilidad pues de hacer muchas inversiones, como les comenté al comienzo dentro de mi presentación. Y frente a todo frente al tema de poder invertir, de poder, digamos, hacer como ese cambio en nuestras vidas, hay un esquema que nos permite hacer lo que se llama el apalancamiento. Y yo creé una metodología y nos ayuda a vencer paradigmas, a vencer barreras. La metodología es aliado. Cada letra está muy relacionado de la forma como nos podemos apalancar. El primer aspecto es apalancamiento con expertos. Por ejemplo, yo no soy bueno con los números, eso es como una inquietud, yo no soy bueno para las finanzas. Ahí está la respuesta. Apalanquémonos no con vendedores, no, expertos que nos asesoren y que nos ayuden a ir un nivel más allá. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a generar muchos ahorros porque estamos asegurando de cierta forma hacer una mejor inversión. Lo segundo, la curva de aprendizaje. Tomamos toda la experiencia de ese experto. Vamos a pasar con una segunda clave que tiene que ver con apalancarnos de nuestros ingresos laborales. Yo siempre invito a cuiden sus trabajos, manténganlo, está muy bien, pero apalanquémonos también de ese momento. Vivamos debajo de las posibilidades, y de esa manera vamos a tener la posibilidad de ahorrar con rendimiento, empezar a invertir. A través de ingresos pasivos nosotros vamos a tener la posibilidad de tener mucho más tranquilidad. Pero ¿cómo es el comienzo de todo esto? Inicialmente puede ser a través de un débito automático que se vaya directamente a una cuenta de un fondo de inversión colectivo, y que eso nos empieza a generar rentabilidades en el tiempo. O lo otro es que nuestra cuenta de nómina ponerla con un neobanco y que nos permita tener, digamos, también esos buenos rendimientos que están dando al día de hoy. Simplemente estar siempre supervisando que realmente estén las tasas buenas y no hacer los movimientos del caso. Otro elemento con este esquema es el apalancamiento con aliados. Como les he dado varios ejemplos, con familia, con socios, lo mismo. Si nosotros no tenemos mucho dinero de entrada para poder hacer algún tipo de negocio, nos podemos aliar. La idea es tener conocimiento de lo que estamos haciendo, donde nos estamos metiendo. Otro apalancamiento tiene que ver con la banca, que todos la conocemos, pero la deuda buena, yo insisto, deuda buena. La deuda buena es la que nos genera ingresos.
Vámonos con otro apalancamiento que es a través de la diversificación. Cuando nosotros ya generamos un patrimonio, cuando hemos construido algo, la idea es que no lo pongamos en riesgo. Entonces la única forma de reducirlo es diversificar las inversiones y tengamos en cuenta que eso que estemos diversificando no esté correlacionado. Quiere decir que si yo invierto en un sector, que si ese sector se afecta, no me afecte la otra inversión que haya hecho. Otra clave tiene que ver con, y última, que es el apalancamiento con el operador. Eso quiere decir, es la persona que tiene el conocimiento más amplio acerca de un producto, un servicio. O sea, puede ser el dueño de la empresa. Y el ejemplo que yo pongo es el constructor, en el caso de las inversiones inmobiliarias. Pero también a través, por ejemplo, de un fondo de inversión. Ellos son las personas que tienen el manejo acerca de lo que están haciendo. Claro, también hay que empaparse del historial de cada uno de ellos. Es otra forma de apalancarnos. Les hablé en este caso de 6 formas de apalancarnos que nos ayudan a nosotros a desbloquear paradigmas, esas barreras que no nos permiten dar ese siguiente paso. Bueno, quinto momento, ya último, vivir con intención y encontrar un propósito elevado. Al día de hoy yo tengo una intención clara, que es vivir esta vida, disfrutarla, ser feliz, gozarme de los pequeños detalles de esta vida y priorizar mis finanzas, priorizar mi familia y priorizar mis planes de desarrollo. Pero también quiero ayudar a otros a encontrar ese camino hacia la tranquilidad financiera. Las personas que estén listas, que estén preparadas, que quieran hacer ese cambio. O sea, el propósito, más que solamente pensar en solo dinero, invertir, ahorrar, es ir un poco más allá, es también poder impactar a otras personas, impactar positivamente al entorno como tal, a las personas que me rodean. ¿Y cómo lo voy a hacer? Es a través de programas. Yo he venido desarrollando programas que le permiten a las personas desbloquear esos paradigmas, esos miedos, empezar desde la raíz de los problemas. Lo más importante es encontrar un balance en la vida. Creo que lo más difícil, balancear nuestras vidas. No depender de un solo trabajo, empezar a generar ingresos pasivos y buscar fuentes alternativas de ingreso. No esperes a que lleguen momentos difíciles por no haber tomado decisiones fáciles en tu vida. Nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias por acompañarme en este capítulo. Sigamos desbloqueando paradigmas de inversión. Tu tiempo es valioso y en Activo Clave te ofrezco programas y mentorías express personalizadas que te ayudarán a diversificar tus ingresos y a dejar de depender de una sola fuente. Quienes han pasado por estos programas han transformado su vida. Más que una clase magistral sobre números, es aplicar principios fundamentales que cambiarán radicalmente tu futuro. Tú también puedes dar ese gran paso. Si este episodio te inspiró, compártelo con alguien que necesite tomar control sobre sus finanzas. Recuerda, más que números, somos el resultado de nuestras acciones diarias.